que ese es el pensamiento de muchos judíos durante 600 años. Que una figura, que es un agente divino, que es un hombre, cuando Dios lo coge, muerto o no muerto, Elías o Enoc no mueren, Moisés sí, y lo lleva al cielo, lo sienta a la derecha suya en otro trono, y al Mesías también, y ese ser es divino. Cuando Pablo habla de Jesús como divino, es porque Jesús como hombre ha sido divinizado por Dios después de la resurrección. Es lo que se llama técnicamente una apoteosis. Apoteosis, que es hacer de un hombre un Dios. Es decir, vuelvo a insistir en que este libro es muy denso, pero no es tampoco para leerlo de un golpe, sino como voy cogiendo de la mano a ustedes texto por texto de Pablo, pues se puede leer un trocito y se para, y otro día otro trocito, y para colmo, al final hago un resumen de lo que dice Pablo, poniendo los textos en los... Bueno, a ver, ¿qué ha dicho Pablo? Y voy allí y hago un resumen de 20 páginas. Pero que más no se puede hacer. Ahora, este señor es difícil, diría, en plan coloquial, difícil de narices. Muy difícil, y en fin, yo les animo, si se atreven, allá ustedes, espero que no mueran en el intento, pero si se atreven, lean el libro y verán cómo se les ilumina un montón de cosas del cristianismo. Gracias. Bueno, y ahora preguntas, a ver, porque esto es difícil, no conozco mucho su currículum, en su perfil, entonces... no he entendido, que lo conozco... No lo conozco. Ah, que no lo conozco, mejor por favor. Sé que se dedica a esto y que es un estudioso de la materia. ¿Estos estudios lo hace de una manera, con un método científico, pero partiendo de la base, o sea, ¿le importa la base que sea verdad o que no sea verdad? No, yo soy un historiador, yo no soy un creyente. Exactamente. Es decir, yo lo que intento es buscar la verdad, pero... como la verdad dentro de los materiales que se han creado y... ¿Sabe? Siempre escribo en mis libros, es probable, quizás, tal vez, a lo mejor. Es posible. Y en la edición que estamos preparando unos amigos, mientras me traía Antonio, me iba en el coche y tal, se le estaba explicando la edición del Nuevo Testamento que saldrá en el 2017, con un grupo que yo he formado, un libro gordo y tal, que explico también Pablo, me toca a mí. En el prólogo, que lo he escrito yo, aunque lo firmamos todos, digo bien claro, con los medios que tenemos, y sobre todo en Pablo, que solo tenemos las cartas de él, nos faltan las otras cartas. No sabemos cuánto tiempo estuvo en cada sitio, qué les explicó mientras estaba allí. Nosotros no podemos reconstruir la realidad. Y digo, en el prólogo, el historiador, si se precia, tiene que reconstruir el mundo antiguo con lo que le dan. Pero como lo que le dan es poco, no puede reconstruirlo totalmente. Y aquello que reconstruye lo hace por medio de hipótesis que sean verosímiles. Pero una hipótesis no es una certeza. Esta es la razón por la que usted, le digo al lector, en esta edición del Nuevo Testamento, un montón de las notas, verá que en la mayoría de ellas, como exponemos las opiniones de todo el mundo allí, y que cada uno escoja lo que quiera, verá que siempre decimos, es probable, quizás, tal vez, a lo mejor. Luego, mi único interés, la exégesis, es decir, un filólogo lo único que hace es coger un texto de la antigüedad, rescatarlo del olvido, está en un manuscrito, ponerlo legible, editarlo, traducirlo y explicar. Bueno, pero lo que yo quería decir es que no le extrañará que del discurso elaborado por los materiales que se han encontrado, el lector pueda entender que todo esto
lleno de fantasía. Eso es otra cosa. Y que al final comprenda, asuma que lo que se ha construido después es una mentira útil para... Pero eso lo saca el lector, yo no digo nada. Exactamente, sí. Yo solo cojo al hombre del siglo I, sus 7 cartas auténticas, e intento explicar qué es lo que dice. La conclusión que usted saque, eso es cosa suya. Si dice, es que el cristianismo se basa en una mentira. Oiga, yo no digo eso. Ni lo diré jamás. Entre otras razones, y lo he dicho muchas veces, porque los primeros cristianos se dejaban matar por los... Claro que dejarse matar, como se deja matar un islámico por lo suyo, no es prueba de veracidad, pero sí es prueba de que creen auténticamente. Yo no digo que sea verdadero, sino que aquel que lo defiende está convencido de que no es un mentiroso. ¿Está claro? Lo cual son dos cosas muy distintas. Pero como luego ha hablado del concepto de divinidad, ¿cómo se entiende la divinidad en aquella época? Necesito otra clase de 1 hora para explicar eso, y eso sí que es difícil. Pero sí que le puedo decir eso. ¿Sabe qué saca la conclusión aquí? Siempre se ha dicho, los historiadores de mi estilo, independientes, que Pablo es un inventor. Saca la chistera y ¡zas! Saca un conejo. O saca mangas. Le saca ases de la mano. En este libro, exactamente lo que defiendo es lo contrario. Naturalmente es una invención que un hombre puede ser un dios. Pero defiendo que Pablo no inventa nada, sino que sigue un proceso de pensamiento judío que va desde el siglo IV hasta el siglo II, y que en el siglo II la sinagoga corta ese proceso, pero sigue el proceso en la Cábala y sigue en la gnosis cristiana, solo que en la Cábala ese ser divinizado son los números, son modos de Dios, mientras que el ser humano divinizado en el cristianismo y en la gnosis es una persona. Pero una pregunta concreta, ¿usted cree que Pablo creía auténticamente en la resurrección en el cuerpo de Jesús? Sí. Y en que luego había ascendido a los cielos en cuerpo... Sí, solo que el concepto de resurrección es otra cosa. Si usted lee el capítulo 15 de 1 Corintios, lo dice bien claro. Cuando uno muere y es creyente en el Mesías, su cuerpo es transformado y sublimado. Su cuerpo se hace espíritu. Es un cuerpo, nace un cuerpo material o un cuerpo con hálito de vida, animado, y tras la resurrección se convierte en un cuerpo espiritual. Luego Pablo lo creía. Usted puede ¿Espiritual en el sentido de idea? Espere. No, espiritual, lo contrario. A material y espiritual. Lo aparentemente para nosotros incorpóreo. No, el pensamiento es espiritual, ¿no? Para los judíos no, lo que quería decirle, y por eso le digo, espere un momento, lo que le quería decir es, mire, los judíos no tienen nada incorpóreo, ni Dios es incorpóreo. Dios tiene cuerpo. Lo que pasa es que para los judíos el espíritu es el cuerpo finísimamente considerado y sutil, ese es el espíritu. Pero no existe lo incorpóreo. Ojo, no confunda lo incorpóreo y lo corpóreo con lo material. El cuerpo no se confunde con la materia en Pablo. Pero cuando se hablaba del... Es que usted, ojo, tiene que pensar o en términos modernos, y eso ya es usted, o en términos judíos del siglo I. Yo solo explico el siglo I. Lo que usted deduzca de ahí es que es cosa suya, y de Pepito, y de Juanito, y de María. Pero mía. El concepto de espíritu en Pentecostés, por ejemplo, ¿no? En la idea de los discípulos cuando se reúnen y piensan en qué ha pasado con la muerte de Jesús y vuelve a resurgir el espíritu ahí entre ellos. Ese espíritu es corpóreo, pero no material. Ahí está, nos cuesta mucho. Es corpóreo, pero no material. Le estoy diciendo que Dios tiene cuerpo. Pero no materia. Pero no materia. Explíquelo eso porque eso necesita mucha explicación. Pues ya se lo he dicho. ¿Entiendes? Porque puedo entender que los discípulos se reúnen y digan Jesús muere si nosotros no lo recordamos continuamente.
Jesús muere, si su espíritu muere, si nosotros no mantenemos su espíritu vivo, llevando su testimonio por el mundo. Entiendo la materialidad de eso, pero que se aparezca en cuerpo, no, es más difícil. Me llevaría mucho tiempo explicarle eso, aparte que las apariciones corporales son una fase de la organización mental del cristianismo muy tardía para refutar las ideas de que Jesús no resucitó, pero para un judío, le repito, que no hay más que diferencia cuantitativa, no cualitativa, entre materia y espíritu, que la materia, digamos, hay un momento que se hace como finísima y deja de ser materia y se transforma en espíritu, pero sigue teniendo cuerpo, y que nosotros no podemos comprenderlo en el siglo XXI, pero ellos lo pensaban así, y yo lo único que le puedo explicar es que ellos lo pensaban así, y que la palabra soma, cuerpo, está en toda la Biblia, y la Biblia griega, y que la palabra asómatos, incorporal, no existe, y que Dios no es asómatos, Dios tiene cuerpo. Eso se lo dice usted a un griego del siglo I y le llamará loco, a un griego le llamaría loco, pero para los judíos no, y para que vea usted cuán los judíos están totalmente palpables, así, son gente con el pie puesto. Fíjese, los semitas islámicos, que tienen, digamos, los de lengua árabe, tienen una lengua muy parecida al hebreo, son primos hermanos de los hebreos, son semitas, totalmente. ¿Qué concepto tiene un islámico fanático del cielo? Un banquete y un montón de sexo, solo para los varones, 72 vírgenes para él, nunca se dice de las mujeres. Es decir, es un cielo totalmente material y para nosotros es impensable. ¿Cuál es el concepto del reino de Dios y del cielo? Para Jesús, un banquete. Ahora, Jesús dice que en el cielo no hay sexo, serán como ángeles. En Mateo 10, en Marcos 10:42. Es decir, los semitas, todo que se toque, y hasta hoy, usted no puede comprenderlo. Usted no podrá comprender en el siglo XXI que un individuo se inmole porque va a tener 72 vírgenes. Es que es absurdo, o se piensa. Y yo no se lo puedo explicar. Lo único que le puedo decir es que ellos lo piensan. ¿Entienden? Sí. Y esa es mi misión. Ellos lo piensan así, e intentaré aclararlo. Pero no. Usted tiene que pensar en el siglo XXI. Bueno, más cosas. Quería preguntarle, ha hablado mucho de cómo Pablo continúa en realidad el judaísmo, no se sale de canales judíos, porque el judaísmo era muy rico, había muchas tendencias, pero muchas un escuelas, judaísmo de la diáspora, judaísmo griego, no he insistido en esto, no es el judaísmo de Israel, no es el judaísmo del que ahora se da los cabezazos contra el muro de las lamentaciones, es un judaísmo distinto. Pero yo te preguntaría por el salto que parece haber. Tú sabes que yo he estudiado mucho a los clandestinos, los que hacen el desmontaje del cristianismo en la Ilustración, siglo XVII y XVIII, y siempre dan en lo mismo. Israel esperaba un Mesías guerrero, un rey, que le iba a dar un poderío, le iba a liberar de los imperios, desde ese momento del imperio romano, y le iba a dar un poder sobre las otras naciones. Y en el Evangelio pues también aparece la misma idea de legiones de ángeles que llegan para instaurar un reino que parece, como tú dices, material. Los judíos siempre son mundanos, siempre piensan que es de este mundo. Entonces, este salto del Mesías místico, un Mesías que está en el cielo y que promete una vida mediante una conexión, ¿eso Pablo fundamentalmente solo a hacerlo o tiene también? Es fundamentalmente griego, pero salvo en una cosa. El Mesías místico sí, pero el Mesías en el cielo, es decir, un Mesías celeste, también es judío, solo que está muy fundamentado en especulaciones judías. Es un judío helenizado incluso en Israel.
Solo será cuando el platonismo ha ingresado en Israel, desde el siglo III a.C., y se ha hecho una segunda naturaleza en el modo de pensar incluso a los judíos. Las especulaciones sobre la sabiduría y sobre el logos como agentes de Yahvé y mano derecha solo pueden darse en judíos que ya han sido profundamente influidos por el platonismo. También lo explico en el libro. Y la ética judía es estoica. Es decir, incluso el judaísmo más rancio del siglo I tiene más de platonismo de lo que parecía. Pero el Mesías místico puede ser más griego, pero celeste no. El Mesías celeste también se da entre los judíos. También lo explico en el texto, y bien con un montón de pasajes antiguos. Yo, a la verdad, animaría a la gente a que no se aterrorizara ante un libro de estos. Es que no hay que leerlo seguido. Y de verdad abre tal cantidad de perspectivas nuevas en la mente, que a mí me parece imponente. Pablo, entendido así, es un pensador coherente. O sea, mi esfuerzo ha sido encontrar un punto. Yo no sé si es verdad o no. Cuando esto se traduzca al inglés, y si la gente empieza a dar la anuencia y dice que sí, pues poco a poco, pero las ideas nuevas no se implantan. Fíjense, empezó esto en el 1960 y todavía se está discutiendo, y hay mucha gente que ni lo conoce ni lo admite. Empezó en 1960 y aquí en España esto es inaudito. O sea, este libro es inaudito en España. Tendré que hacer, no sé, artículos para estudios bíblicos y otras revistas para que la gente caiga en la cuenta que no es una locura. Antonio. Vamos a ver, 1 y 2. Sí. Adelante. Si he tomado buena nota, los judíos piensan que el cielo es como un teatro, el patio de butacas es para los judíos y el gallinero, como los de Podemos hoy, es para los gentiles. Con tal, ¿He captado bien la idea? sí, pero con tal de que cumplan la ley de Moisés obligatoria, o si viven al lado de judíos, yo no he dicho todo en una hora, cumplan ciertas normas de convivencia con los judíos, que son no comer carne con sangre. O sea, he captado ese punto Eso es de importantísimo. los 15. Eso es lo que pensaban. Pablo no. Yo quiero aportar un elemento basado en la convivencia diaria durante más de 30 años con judíos, lo cual no me da ninguna validez a lo que voy a expresar, pero sí, como estoy repitiendo esta idea, los judíos que yo conozco, que no puedo, como aquellos famosos de Gaulle, perdóneme, pero todavía no los conozco a todos los ingleses para poder opinar sobre ellos. Los que yo conozco, en general, más askenazis que sefardíes, pero los conozco a los dos. No lo piensan, lo expresan cuando ya hay una convivencia de muchos años, que lo del pueblo elegido va mucho más allá. Ellos son humanos, los demás no son humanos. Y cuando yo les decía, esto es exactamente lo mismo que Himmler, no Hitler, Himmler decía, lo cual, ese planteamiento que Julián Marías presenta sobre Martin Heidegger y el planteamiento que él nunca salió de un pueblo con tierra, igual que los judíos son un pueblo con tierra. Atención a lo que es Canaán, que eso es, y me voy a referir, que probablemente con todos los conocimientos asombrosos que posees, un libro que se llama Los judíos, Dios y la historia, de Max Dimon. Interesantísimo libro para mí,
un libro que ha sido punto y aparte en mi estudio, porque convivir con personas, como convivir con los ingleses que he convivido, Marbella es un sitio que no es España, es un sitio, es un punto y aparte, 136 nacionalidades, y se aprende mucho. Entonces lo que quiero decir es, y me voy a un punto que Isabel un día me llama la atención y me dice, fíjate lo que está diciendo este rabino que da estas clases por internet, que si un alma judía, que si alguien quiere ser judío, 3 rabinos estudian 3, es curioso, ¿no? El trono de Salomón, y 3 rabinos estudian cómo ayudar a ese alma que está encerrada en un cuerpo no judío, nunca a ser judío, pero a prepararse para. Y viene el tema complicadísimo de lo que es la salvación. Quiero terminar con un elemento que es, si cogemos uno de los 6 sistemas asticas o ortodoxos de la India, la Sankhya, o el Sankhya, está el Purusha y está el Prakriti. Si cogemos Kabbalah, vamos a tener ahí arriba en Sof, en Sofor, y luego vamos a tener los 4 Olam o mundos. Y estamos en Asia, estamos en el mundo de la acción. Entonces, ¿qué han hecho todos estos seres? Han hecho un constructo. Ellos se han inventado una historia donde hay salvación y donde nos cortamos aquello, donde tal, porque claro, si llevan tantos miles de años cortándose eso, ya deberían de haber nacido sin eso, como hacen otras especies, no hay que referirse más que a Darwin, ¿verdad? El piquito, de las Galápagos y cosas así. Entonces, ¿cómo es posible que los conceptos del 0,02% de la población del mundo den el 22,6% de los premios Nobel de física, química y medicina? Lo cual es muy interesante. Curiosamente, la mayoría son askenazis, porque ellos, entre ellos hay, esto lo digo porque lo he vivido durante años. ¿Cómo? Dice, no, son sefardíes. Sefardíes son judíos de segunda. En el fondo luego me han reconocido. La realidad es que es una envidia, porque es que los auténticos judíos, que los tenemos como judíos y con el gen judío, son ellos, los sefardíes. Sefarat es España, como sabemos. Entonces, de toda esta cantidad de cosas que, como ves, me ha interesado durante los últimos 50 años de mi vida, lo que sí veo es, resulta de que 2/3 partes del pensamiento del mundo occidental es judío. Y cuando digo el mundo occidental es porque estoy quitando a los chinos, estoy quitando a los japoneses y estoy quitando a los indios. El resto del mundo, que son mucha gente, son 3.000 millones actualmente. El resto del mundo, porque el primogénito de Abraham no es Isaac, es Ismael. Y ellos tienen también 12 tribus, porque pegarse a los musulmanes es aprender muchas cosas que te dejan un poco porque nos han manejado aquí en España, a la gente que tenemos 70 años, nos manejaron completamente. Creo que también siguen haciéndolo, pero en aquella época era terrible en el nacionalcatolicismo. Entonces, quiero terminar con una pregunta. De todo esto que tú has ahondado y, como sabes, he estado en un par de conferencias antes tuyas y siempre es tan interesante. Y en todas estas notas me voy a quedar con una primera, la primera que tomé. Y la fijé un poco con una proteína mental ahí, pero por eso me he puesto a anotar. Sin Pablo no hubiera habido holocausto. Si Pablo hubiera sido bien entendido, es probable que no hubiera habido holocausto. Si hubiera sido bien entendido. Si Pablo hubiera sido bien entendido, porque hubiera favorecido una convivencia entre judíos y cristianos. Es que un cristiano nunca puede ser judío. Ya, pero como los cristianos somos más que los judíos y ahora tendríamos más fuerzas, los podríamos matar. Y siempre que hemos
no, sido muchos más, hemos intentado matar a los judíos. ¿Es verdad o no? Los pogromes no han sido a la inversa, de judíos a cristianos, sino de cristianos a judíos. De momento, vamos a esperar un Bueno, bien, estamos hablando de la historia. Hasta ahora ha habido pogromes de cristiano y un pogrom a la inversa son muy pocos. Por ejemplo, lo hubo en el 116 o algo así en la zona de la Cirenaica, en donde los judíos mataron muchísimos gentiles. Pero en líneas generales fue al revés. Entonces, quiero decir que nosotros que éramos más, probablemente nos hubiéramos comportado más civilizadamente. Y no digo más que probablemente porque soy consciente de que los judíos a lo largo de la historia, ya desde la época en que el sacerdote Manetón en Egipto, hacia el 260 a.C., escribe el primer tratado antijudío, soy consciente de que los judíos por sí mismos con estas ideas se hacen súper simpáticos. Sí. Claro, o sea que eso soy consciente. Pero vamos, hablo desde nuestra posibilidad. Nosotros creo que habríamos matado cristianos menos judíos con otra mentalidad. Y solo digo eso y además añado probablemente. ¿No te parece que es muy modesta? Perdón. Que si no te parece que es modesta, que si añado probablemente. Modesta. Antonio, yo creo que usas un buen eslogan, ¿no? Si se hubiera entendido Pablo, no habría habido el holocausto, porque el holocausto es algo que tiene una repercusión enorme, pero veo una cierta deslizamiento, porque el holocausto fue un crimen estúpido y genético de raza, de odio racial basado en la ciencia, aunque el pueblo alemán tenía un sustrato antisemita muy fuerte por el luterero, porque Lutero tiene unos escritos y todo el cristianismo en general es muy antijudío. Que has tenido la educación cristiana, Eso digo. nos han contado la historia del niño crucificado. Lutero entendió mal a Pablo. Franco con su, ¿cómo era? La conjura judeo-masónica y tal, ¿no? La conspiración. ¿Dónde estamos? ¿Y dónde estamos ahora? Entonces, claro, sí es verdad, el eslogan pega fuerte y es muy bueno comercialmente, pero veo que hay, en fin, que en el holocausto fue ahí no puede tener unas raíces religiosas también ahí, pero fue un crimen científico. Y hay que aceptarlo. Potenciado por el luteranismo. ¿Tú crees que es muy Por fuerte? Martín Lutero. ¿Pero cuántos holocaustos ha habido? Mucho. Ese es el punto. Ahí Sí, está. Porque estoy en de el árbol acuerdo de historia contigo. judía, Sí, sí. que yo tengo del año 50 y tantos, Sí, vienen como 100 holocaustos. que sí. No es el de las cruzadas, cuando Pedro el Ermitaño en 1097 se dedica a ir para allá y a todo lo que pasaba, decían, sí, pasa, pero mira, antes de matarnos a nosotros y llevároslo todo, ahí está el gueto, que no existía todavía, esta palabra italiana, tardía, de Venecia, y llévate todo lo de los judíos, que además es lo que tienen todo, porque como ese apellido, y hay alguien que recordará, los judíos en la España, leí hace tiempo algo interesante, tantas cosas, que es que tienen el apellido agudo, incluso escondido agudo, porque ellos son agudos. No vamos a ser bestias como los castellanos que están ahí arando y no se sabe quién es el animal, el que va delante o el que va detrás arando. Eso decían, porque ellos decían, es que nosotros estamos mucho, es como hablar de Albert Einstein. Yo recuerdo cuando estudiaba la carrera, estamos hablando de ciencia en el 50, en el 60, y resulta que sí, teníamos un elemento que era un capítulo, la teoría de la relatividad. Eso no había quien lo entendiese, es lo que estás expresando tú antes. Entender el mundo judío, o vives junto a ellos y te das cuenta que viven en su constructo personal, y atención, que no es único, pero yo que soy vegetariano, he soportado muchas veces las burlas de ellos, porque ¿por qué soy vegetariano? Y yo les decía que yo soy un maníaco, un lunático por ser vegetariano, con lo rica que están las gambas, porque yo he comido gambas, con lo rico que está el jamón. ¿Por qué vosotros no coméis jamón o no coméis gambas? Sois tan lunáticos en todo caso como yo. Pero ellos están imbuidos en que esa es la voluntad
de algo que tú has mencionado antes, y muchas veces la palabra Dios, y yo, vamos a ver, Bereshit bara Elohim, y a continuación aparece Yad HaBauha, y atención, y atención, y atención, 49 nombres, Adonai, y lo que quieras, lo que quieras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los musulmanes hablan de 99, y así vamos a coger, y si vamos a la India, que yo voy de vez en cuando, aquello es que a mí me deja como en un circo, pero ¿esto qué es? Es asombroso. Entonces el constructo que ha hecho cada ser humano, solamente que ese es muy perseverante. Atención, que la India lleva, en teoría, 4.000 años con la Sankhya, que es un concepto, has mencionado antes el concepto religión, pero la religión, según Cicerón, de relegere, o la religión de Firmiano Lactancio de religare. O religare. Perdón, no soy de letras. No, pero pues... ¿Dónde estamos? Cada uno que lo piense ahí. Sí. Para mí es religare, ¿no? ¿Para ti es? En todo caso, religare. Tú estás confundido. Porque relegere también significa lego, legere es elegir, sin duda alguna. Y religare es unir. Relegre es volver a elegir. La inteligencia significa leer y elegir un significado entre varios. El más idóneo. Religare, sin duda alguna. Bueno, vayamos al tema. Antonio, bueno, te he escuchado en alguna ocasión que Jesús promueve ante su pueblo que el reino de Dios está a punto de llegar, ¿no? Y que fracasa como visionario, ¿no? Pues bueno, su mensaje pues es una cosa, pero que el reino de Dios, él decía que iba a llegar en breve, ¿no? El vivo o recién muerto, ¿no? Y Pablo, igual, por lo que te he escuchado, también fracasa, ¿no? En ese mensaje, ¿no? Y además que tienen como las mismas prisas, ¿no? En que rápidamente hagamos que esto esté en orden para que llegue el reino de Dios, ¿no? Los dos fracasan en su objetivo. Sí. Y además lo curioso de Pablo es que no cambió en su vida en lo que conocemos. Las cartas de Pablo van desde el 51 al 58. Y de la primera a la última hay prisa. Sí, está totalmente convencido de que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Y nosotros, los que vivimos, dice en 1 Tesalonicenses 4:17, seremos transportados con Cristo al aire. Y nosotros los que vivimos, es decir, ni siquiera van a morir. Serán simplemente, no todos moriremos, sino que seremos transformados. Es decir, como Elías y Enoc. Es de una jactancia impresionante. La cienciología de la época, ¿no? De Jehová. Bueno, ¿qué? ¿Lo dejamos? Sí. Pues encantado para otra vez y ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición una vez al año. En abril saco otro libro, pero no tiene mérito, porque es de artículos, bueno, tiene mérito el haber rehecho, de artículos y capítulos de libros y mucho texto que he hecho en internet y críticas y tal, que se llama Manuscritos del Mar Muerto, Gnosis y Cristianismo Primitivo. Un libro interesante. Muchas gracias a todos por venir. Os recuerdo que la grabación del Viernes Cultural está disponible dentro de poco en nuestras redes sociales y recordaros que la próxima charla será el 12 de febrero sobre el derecho a la salud desde el punto de vista del paciente. Será dada por el periodista y miembro de la Asociación Acción Psoriasis de Antonio Manfredi, y aquí os esperamos para entonces. Muchas gracias.